Grabar. Nosotros hablamos en términos de moléculas, en términos de átomos. Sí, un átomo para dibujar un átomo acá, 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 y luego este otro. Espérense, y otro, ¿cómo sería acá? Acá, 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 acá. Y luego sería algo así, ¿no? Una, espera, acá, como una dona al centro, sería acá. Chicos, esto es una representación burda de un átomo. Así se vería un átomo, ¿no? Medio raro, pero así se vería en realidad un átomo. De esa manera, nosotros vemos, hasta ahorita hemos trabajado con átomos de esta manera. Pero al momento de estar en el laboratorio, tú no trabajas con estas cosas, pues. Voy a compartir, a ver, pantalla. Compartir. A ver. No. Eso que el átomo tiene la estructura de un sistema solar es antiguo, muy antiguo, muy antiguo. No tiene la estructura de un sistema solar. A ver, espera, voy a... Ay, qué feo, no se ve nada. Si pueden ver, por ejemplo, esta chirimoya de acá tiene formas abultadas, tiene huequitos. Así es como se vería la superficie de un átomo, de esta manera. ¿Por qué? Porque esas cositas que les he dibujado anteriormente no son estáticas, sino se paran moviendo. Entonces, una se traslapa con la otra y forman surcos y forman globitos y forman zonas donde están punteadas, luego zonas donde están muy abultadas, pero en realidad están girando. Entonces se ve casi siempre de esta manera, por fuera, ¿no? Obviamente es como que es medio translúcido, entonces se puede ver por dentro, pero por dentro también se puede ver de esta manera. Y en el centro hay un puntito chiquititito, 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 que sería el núcleo. Eso de que tiene estructura de un sistema planetario está muy desfasado en el tiempo. Eso es el modelo de Rutherford. No, 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 no invierto, es solo Brave que me está molestando. Entonces, de esa manera es como se ve un átomo en realidad, ¿no? A ver. am, en el laboratorio, esto es azufre. En el laboratorio trabajamos con esto de acá, con gramos, trabajamos con mililitros, trabajamos con, a ver, por ejemplo, trabajamos de esta manera, trabajamos con estos frascos, trabajamos con estos polvitos que son los compuestos químicos. ¿Cuántos átomos, cuántas moléculas, cuántas unidades fórmulas hay acá? Tenemos que saber, tenemos que establecer una relación de cuántos, tenemos que saber de cuántas, ¿sí? Hay, digamos, en 10 gramos del compuesto. ¿Cuántos átomos, cuántas moléculas, cuántas unidades fórmulas hay en 10 gramos de un compuesto, ¿no? Digamos de óxido férrico, ¿sí? Para eso necesitamos establecer relaciones entre las masas. Perdón. Por ejemplo, tomamos una de estas unidades de acá, que ya sean moléculas, átomos, unidades de fórmula, lo que sea, y vemos que tiene cierta masa, una cantidad m de masa, ¿sí? Luego multiplicamos esa cantidad m por el número de moléculas, por ejemplo, que hay acá, y nos debería botar que sean 10 gramos, o aproximadamente 10 gramos. Pero ¿cómo establecemos esa relación? Porque hasta ahora no existe. Para nosotros no existe.
Eso ya está establecido, pero para nosotros no existe, que no conocemos aún, ¿no? A ver. Para empezar, tenemos que definir cuál es la masa atómica de cada elemento, sí, de cada elemento, ¿no? Para definir acá la masa atómica de cada elemento, tomamos el isótopo del carbono, el isótopo carbono 12. El carbono tiene dos isótopos, que es el carbono 13 y el carbono 14. Como ya les había dicho, los isótopos se diferencian en que tienen diferente número de protones, no me recuerdo, pero diferente número de partículas en su núcleo. Sí, no, tiene diferentes neutrones, diferente cantidad de neutrones. ¿Sí? En este caso, el carbono 12 tiene 6 protones y 6 neutrones. ¿Sí? Y nosotros decimos, ¿no? Por ejemplo, este es el átomo del carbono 12. ¿Sí? Y nosotros decimos que acá, este átomo del carbono 12 tiene una masa de 12 UMAS. Profesor, ¿qué significa UMA? Una UMA, no es humita. Una UMA es la unidad de las masas atómicas. ¿Cuánta masa atómica? O mejor dicho, es cómo se miden las masas atómicas, las masas de los átomos. ¿Sí? Por eso, UMA, unidad de masa atómica. ¿Y cuánto vale una UMA? Vale la masa del carbono 12 entre 12. Profesor, pero usted me está diciendo una y otra cosa. Claro, de esa manera funciona. Por ejemplo, nosotros no queremos medir, por ejemplo, la altura o la distancia de un punto a otro. La distancia que hay entre la puerta de tu cocina y la ventana que está hacia el otro lado. Podemos decirla en metros. Sí, pero no tenemos ahorita con qué medir un metro. Podemos decirlo en pies, sí, pero mi pie es más grande que el tuyo. El pie de Eduardo es más grande que el pie de Zully, por ejemplo. Un hombre y una mujer tienen pies de tamaño distintos. Entonces, ¿cómo podemos medir? Ah, simple, sencillo. Agarramos el cordón de la plancha que está ahí al costado, o el cordón de la olla arrocera. Lo extendemos en el piso y comenzamos a medir. Un cordón, dos cordones, tres cordones, 4 cordones y luego la mitad del cordón, 4,5 cordones. No sabemos cuánto mide un cordón, el cordón que estamos usando, pero sabemos que la longitud o la distancia desde la puerta hasta la ventana hay 4,5 cordones. Nosotros hemos dicho, vamos a medir en base a estos cordones y vamos a calcular con eso. Lo mismo acá. Nosotros definimos que la masa del carbono 12 son 12 UMAS, 12 unidades de masa atómica. Es decir, definimos que una UMA es la doceava parte de la masa del carbono 12. No sabemos cuánta masa tiene el carbono 12, pero definimos que una unidad de masa atómica, una UMA, es la doceava parte de esa cantidad de masa que está contenido acá. ¿Sí? No sé si me entienden. ¿Tienen alguna consulta? Ok. Entonces, nosotros decimos, ¿sí? ¿Qué estaría asignando las telenitas ¿Perdón? de los datos en la velocidad? Va a tener redes Sí, sociales sí, de sí. manera. A ver, de nuevo. Nosotros sabemos que en el átomo del carbono 12, vamos a hacerlo más, átomo del carbono 12, se tienen 6 protones y 6 neutrones. ¿Sí? Nosotros sabemos que entre los 6 protones y los 6 neutrones hay una cantidad de masa. No sabemos cuánta masa es. No tenemos idea. No nos pasa ni por acá, ni por acá, ni por ningún lado. No sabemos.
pero sabemos que tiene una cantidad de masa, ¿sí? Entonces, nosotros definimos, ¿sí? Definimos que esa cantidad de masa, ¿sí? Sea 12 partes de una nueva unidad que vamos a definir. No sé si me entiendes. Ponemos esa masa, ¿sí? Esa masa, que no sabemos cuánto es, pero nosotros decimos, ah, ya, a esta masa es- establecemos, nosotros queremos ponerle por conveniencia, no porque estemos locos ni por nada, ¿sí? Que vale 12 unidades de masas atómicas, ¿sí? ¿Por qué 12? Porque tiene 6 protones y 6 neutrones, ¿sí? No sabemos cuánta masa tiene el protón ni el neutrón, pero sabemos que son 6 y 6 son 12. Ahora, sabemos que entre los dos y todo el átomo tiene una masa m. No sabemos tampoco cuánto es esa masa. No sabemos acá, no sabemos acá, no sabemos acá. Entonces, para poder nosotros enlazar con la cantidad de gramos, nosotros decimos, ah, ya, proponemos que esta cantidad de masa, ¿sí? Sea igual a 12 unidades de masa atómica, ¿sí? ¿Cuánto entonces vale una unidad de masa atómica? No sé, tampoco sé, pero es una nueva unidad de masa que nosotros proponemos. Supongamos que la unidad de masa atómica sea esta cantidad de masa. Juntamos 12 de estas de acá, obviamente son muy chiquitas, más chiquitas que este átomo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perdón, 11, 12. Y acá va a haber la cantidad de masa M, que es del átomo del carbono. No sabemos cuánto es esta masa, pero a esta cantidad de masa de acá, ¿sí? La llamamos una humo. ¿Mejor? ¿O todavía hay algo que no? Sí, pero ya lo entendí. Bien. Ojo, es importante que entiendan que nosotros no venimos con medidas incluidas, ¿no? Nosotros somos arrojados al mundo. Pónganse que no existe ciencia, no existe nada. Ah, pero nosotros necesitamos medir. Yo necesito medir, Eduardo necesita medir, Valeria necesita medir, Roberto, Dulce, Sony necesita medir, pero no tenemos nada con qué medir. Aún no existe el método. ¿Cómo medimos? Yo puedo decir, ah, mira, la distancia de acá a acá, claro, como dice Roberto, puede ser con los pies, puede ser un pie, dos pies, ya, pero mi pie es más grande que el de Eduardo, es diferente al pie de Valeria, diferente al pie de Roberto, diferente al pie de Soli, al pie de Robert, al pie de Dulce, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces debemos tener con los pulgares, pero mis pulgares también son distintos, porque somos de diferentes tamaños todos. Entonces tenemos que tener algo que todo el mundo este, perciba con la misma distancia, con la misma longitud. ¿Cómo hacemos? Cogemos el cordón de la olla arrocera. Yo voy con mi cordón, Eduardo, mira, esto es la distancia, la longitud que vamos a medir. Y Eduardo le toma las medidas, lo pone ahí en la puerta de su casa. Ok, de acá a acá hay un cordón y esta cantidad, esta distancia la vamos a tomar como unidad de medida. Ya, ya. Entonces, ahí es donde nosotros definimos una longitud, una unidad de medida, de esa manera, ¿no? Decimos, de acá a acá tenemos una medida y en base a esta medida vamos a trabajar. Lo mismo acá, ¿sí? No sabemos cuánta masa tiene acá, no sabemos cuánta masa tiene el carbono 12, pero, pero nosotros establecemos que al partir esa cantidad de masa en 12 unidades chiquitas, ¿sí? Este, vamos a llamar a cada unidad de esas masas chiquitas una UMA, ¿sí? Entonces, esa cantidad de masa que está contenida acá, vamos a decir que son 12 UMAs, ¿sí? Otra vez.
Sabemos que acá en el carbono 12 hay una masa M. No sabemos cuánta masa, pero nosotros definimos. Igual que, vamos a decir, esta cantidad, esta distancia es la que vamos a tomar y es, digamos, no sé, un cordón o una cuerda. Esta distancia vamos a llamarla una cuerda. Entonces, a esa cantidad de masa la dividimos en 12 masitas pequeñas y llamamos a cada una de esas masitas pequeñas una UMA. Entonces, como la masa está dividido en 12 de esas unidades pequeñas, la masa va a tener 12 UMAs. Pero nosotros hemos definido que una UMA sea una cantidad de masa específica. No sabemos cuánto aún, pero sabemos que es esta cantidad de masa específica. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, en base a eso y con diferentes experimentos podemos determinar, por ejemplo, la masa del hidrógeno, que sería en este caso, digamos, 8,4% de la masa del carbono 12. Ah, mira, ¿cómo hacemos eso? Hay algo que se llama espectrómetro de masas, ¿sí? Esencialmente lo que hace es que nosotros lanzamos, por ejemplo, un átomo de hidrógeno. Lo lanzamos y el espectrómetro de masas hace que el átomo describa una curva. Si es que el átomo que lanzamos es más masivo, es más grande, la curva que debe escribir es mucho más grande. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos la distancia que avanza, el radio de la curva que toma, y en base a eso comparamos las masas. En base a eso podemos decir que la masa del hidrógeno es 8,4% la masa del carbono 12, pero nosotros hemos definido que la masa del carbono 12 sea 12 UMAs. Multiplicamos, hacemos porcentajes y nos sale que la masa del hidrógeno, por ejemplo, sea 1,008 UMA, unidades de masa atómicas. ¿Sí? Haciendo ese tipo de experimentos de acá, podemos determinar cuánto o cuál es la masa de cada elemento como porcentaje de la masa del carbono. Y como nosotros sabemos que la masa del carbono son 12 UMAs, podemos determinar la masa del hidrógeno, la masa del oxígeno, que en este caso son 16 UMAs, unidades de masa atómica, UMA nada más, y así. ¿Me entienden? De esa manera podemos determinar cuántas unidades de masa atómica tiene cada elemento. ¿Sí? Sin embargo, voy a borrar esto de acá. Sin embargo, en una cantidad cualquiera de un elemento, pongamos el mismo carbono, no está solo un tipo de carbono. Recuerden que el carbono tiene dos isótopos, carbono 12 y carbono 13. ¿Sí? El oxígeno no tiene, creo que tres isótopos, dos, tres isótopos. El hidrógeno sí tiene tres isótopos, tiene el, el hidrógeno mismo, el deuterio y el tritio. ¿En qué se diferencian? Que acá tiene un neutrón, acá tiene dos y acá tiene tres neutrones. ¿Sí? El hierro también, bueno, específicamente, a ver, uno que es conocido, el uranio 235 y el uranio 236. ¿Sí? ¿Qué quiere representar cada uno de estos de acá? Son átomos distintos. Por ejemplo, este es el uranio 235, este es el uranio 236. ¿En qué se diferencian? Que el uranio 236 tiene un neutrón de más. Este es el carbono 12. El carbono 13 está acá. ¿En qué se diferencian? Que el carbono 13 tiene un neutrón de más. Acá ya les he dicho, siempre tiene un protón. El deuterio tiene dos neutrones, el de acá, y el tritio tiene tres neutrones. ¿Sí? En eso se diferencian los isótopos. ¿Sí? Ahora, en las muestras, ya sea líquido, sólido, gas, polvito, lo que tú gustes, de cualquier elemento, supongamos de acá del carbono, como les dije, no va a aparecer un único tipo, van a aparecer los dos tipos mezclados.
Por acá hay carbono 12, por acá hay carbono 13, por acá carbono 12, por acá una masa grandota de carbono 12, acá carbono 13 y así. Entonces, cuando medimos la masa de todo el conjunto, no estamos midiendo la masa de cada uno y luego del otro. No, estamos midiendo la masa de todos los carbonos, pero promediadas. ¿Y cómo hallamos eso, profesor? ¿Cómo hallamos cuál sería esa masa promedio, pero en función de las UMAS, de las unidades de masa atómica? Usando el espectrómetro de masas otra vez. Lanzamos un carbono 12, lanzamos para acá, y un carbono 13. Mira, el carbono 12 recorre este radio y el carbono 13 recorre un radio un poquito más grande. ¿Sí? Un poquitito más grande. En base a eso determinamos qué porcentaje de abundancia hay del carbono 12. O sea, qué porcentaje de toda esta masa es carbono 12. Acá lo tengo, el carbono 12 es 98,9%. Y también determinamos el porcentaje de abundancia del carbono 13, que es 1,1%. ¿Sí? Ya sabemos cuánta masa acá, es un promedio, más o menos. ¿Sí? Pero obviamente, como es trabajo en laboratorio, nos va a dar un número en gramos. Pero este número en gramos de acá es en función a una masa en UMAS, en unidades de masa atómica promedio. No sé si me dejo entender, porque acá está combinado, pues, ¿no? El carbono 12 y el carbono 13. El carbono 12 tiene 12 UMAS y el carbono 13 tiene, por acá está, 13,00335 UMAS. Cuando medimos la masa, no medimos solo, la masa de este carbono no medimos solo carbono 12 o carbono 13. Medimos una combinación del carbono 12 y el carbono 13. Y eso sucede con cualquier compuesto, con cualquier compuesto de laboratorio. ¿Sí? En base a estos porcentajes de abundancia, podemos hacer esto de acá. Justamente esto de acá. Agarramos el porcentaje de abundancia, en este caso el carbono 12, multiplicamos por la cantidad de UMAS del carbono 12 más el porcentaje de abundancia del carbono 13 por la masa en UMAS del carbono 13. De esa manera, tenemos la masa en UMAS promedio de el carbono en general. En general. Profesor, ¿de cuál carbono? ¿Del 12 o del 13? Cuando estás trabajando cuando estás trabajando con muestras de laboratorio, tú no diferencias si es carbono 12 o carbono 13. Entonces puedes hacer la suposición de que cada carbono, cada átomo de carbono, tiene una masa atómica de 12,0 UMAS. ¿Sí? Tiene esta masa atómica. Sí, tienes razón. Cada carbono tiene su masa atómica, ¿no? El carbono 12 tiene 12 UMAS, el carbono 13 tiene esta cantidad de UMAS, pero como están combinados, ¿sí? Para los cálculos, este valor para todos los átomos de carbono vale 12,01 UMAS, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablemos de unidades de masa atómica o hablemos de masa atómica, no nos vamos a referir a la masa de cada isótopo, porque, una vez más, cuando trabajas con compuestos químicos, no puedes saber qué tanto, qué tanta masa, o claro, qué tanta masa, qué tanto porcentaje de cada, bueno, no, qué tanta masa de cada isótopo hay. Entonces, ¿qué haces? Usas la masa atómica promedio. Me dejo explicar. Me explico, mejor dicho. Durante los cálculos que hagas, cálculo, ¿sí?
este, tú usas para todos los carbonos, ya sean 12 o 13, esta masa de acá. Y la respuesta que te va a dar al final va a ser la misma que si usases la diferenciación entre entre estos dos isótopos. ¿Sí, chicos? A ver, ¿me permiten un momento, por favor? Mil disculpas. Eh, entonces, en vez de usar la diferenciación, en vez de estar diferenciando entre cada uno, usas este valor de acá, que representa tanto a esta masa como a esta masa, y el resultado es el mismo. ¿Sí? Es para eso que nos sirve. Ahora, cuando estamos hablando de masas atómicas, ¿sí? No nos vamos a referir a las masas de cada isótopo, sino nos vamos a referir al promedio, ¿sí? Que es aproximado a las masas de todos los isótopos combinados. ¿Está bien? ¿Hay algo que no entiendan? Se entiende, profe. ¿Todo bien? A ver, una explicadita más, porque eso es importante. Nosotros queremos hacer un cálculo en base a 10 gramos de carbono. Hacemos primero un cálculo tomando esto de acá, carbono 12, carbono 13, y nos da una respuesta. Nos da una respuesta. ¿Sí? Nos da una respuesta, pero el proceso es laborioso, es muy intenso, es muy fuerte, muy tardado. ¿Por qué? Porque tenemos que diferenciar entre el carbono 12 y el carbono 13, entre las masas del carbono 12 y el carbono 13, y así, ¿no? Ahora, pero en esta masa, ¿sí? Este, podemos considerar que cada carbono, ya sea 12 o 13, tiene una masa de 12,01 UMA, o sea, una masa promedio. Y el proceso va a ser el mismo. No vamos a diferenciar entre carbono 12 y carbono 13, porque no va a ser necesario, ¿sí? Pero a cada carbono le podemos asignar esta masa promedio y el resultado va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque esta masa promedio que se le asigna a cada átomo de carbono tiene esa propiedad, tiene digamos, esa característica de que los resultados van a ser los mismos solo por tomar esta masa equivalente. Eso es el significado específicamente de un promedio. El promedio es aquel resultado que te da el mismo resultado. Perdón, el promedio es aquel valor que te da el mismo resultado. Por ejemplo, eh, tienes 9 más 4 más 3 más 10 entre 4. ¿Sí? 9 más, a ver, 14, 19. Esto y esto 19. ¿Sí? Esto y esto son 7. Serían 26. Acá 26 sería. 26 entre 4 sería 6,05. Sería 24 más 2 6. Sí, 4,05. 4,5. El promedio de esta suma sería esta de acá. ¿Sí? Pero en vez de hacer esta suma, en vez de hacer 9 más 4 más 3 más 10 que da 26, podemos multiplicar 4,5 por 4, que es lo mismo que sumar 4,5 cuatro veces, y nos da 26. En vez de trabajar cada uno por uno, diferenciando cada número, podemos tomar el promedio y sumarlo también cuatro veces, o lo que es lo mismo, multiplicarlo por 4 y nos da el mismo resultado. ¿Cuál de estos es más fácil? ¿El primero o el segundo? Estar sumando uno por uno o tener un número promedio y multiplicarlo por la cantidad de datos. Eso es exactamente lo que hacemos acá. En vez de diferenciar carbono 12 y carbono 13, o de manera general,
en vez de diferenciar las masas de cada isótopo, hallamos una masa promedio. Y como ya hemos visto, los promedios tienen la propiedad de que dan los mismos resultados que diferenciando cada dato. Este promedio nos sirve para no estar diferenciando entre cada carbono, poder llevar a cabo un cálculo simple y tenemos los mismos resultados. Esta de acá es la masa promedio de todos los átomos, todos los átomos de carbono. Al decir masa atómica, nos referimos a la masa promedio de todos los átomos del elemento, ya sean hierro, oxígeno, hidrógeno, sodio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, a eso es al referir masa atómica. ¿Sí? Ahora, sigamos. Espérate, Ah, ok. Una vez más, cuando trabajamos en el laboratorio, estamos trabajando con cantidades increíblemente grandes de elementos, perdón, de unidades, de átomos, de moléculas, de unidades de forma. ¿Sí? Ahora, sabemos que el átomo de carbono 12 tiene una masa de 12 UMAS. ¿Sí? En el laboratorio, nosotros destilamos y purificamos 12 gramos de carbono 12. Lo purificamos lo más que puedas. ¿Sí? Y a la cantidad de átomos que hay acá, ¿sí? La cantidad de átomos que hay acá, la llamamos un mol. De manera general, un mol es la cantidad de elementos, aquí está donde está, la cantidad de una sustancia que contiene tantos elementos, ya sean átomos, moléculas, etcétera, como átomos hay en 12 gramos del isótopo del carbono 12. O sea, en el carbono 12 contamos cuántos átomos hay. Supongamos hay 10 a la 24 átomos. ¿Sí? Este número de acá, ¿sí? Lo guardamos y entonces vamos a una muestra, pongamos de gas, de gas cloro. Ojo, el cloro, gas cloro 2 es venenoso, ¿sí? Así que tengan cuidado cuando mezclen cualquier cosa con el. Y acá nos ponemos a contar. Y resulta que hay 10 a la 24 átomos de cloro, ¿sí? Tenemos que en esta sustancia hay la misma cantidad de átomos que en esta otra sustancia. Entonces, esta cantidad de sustancia es un mol, ¿sí? Un mol, una vez más, es la cantidad de sustancia. No hablamos de masa, es la cantidad de sustancia que contiene la misma cantidad de átomos que los que hay en una muestra de 12 gramos de carbono 12. Ya saben, si hay 10 a la 24 átomos en el carbono 12, contamos de nuevo en el cloro. Si hay 10 a la 24, hay un mol de cloro. Contamos en óxido de hierro, ¿no? Este es óxido de hierro, supongamos. Y acá hay 10 a la 24 unidades fórmula de óxido de hierro. Entonces acá hay un mol de óxido de hierro. ¿Sí? Solo basta con dirigirnos por la cantidad de unidades, átomos, moléculas que hay en esa cantidad de sustancia. Si en esa cantidad de sustancia hay 10 a la 24, entonces es un mol. ¿Sí? Para el ejemplo. La cosa es cuántos átomos, moléculas, bueno, cuántos átomos de carbono 12 hay en 12 gramos de carbono 12. Avogadro, Luis Andrea Avogadro creo que es, determinó experimentalmente que hay 6,022 por 10 a la 23 átomos.
En 12 gramos de carbono 12 hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono 12. ¿Sí? Entonces, cualquier cantidad de sustancia que contenga este número de átomos va a ser un mol de esa sustancia. Por ejemplo, lo mismo, tenemos una botella. Ay, qué fea botella. Llena de gas, cualquier gas. Pero nosotros contamos. Y si en ese gas hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ya hablando de moléculas, entonces tenemos un mol de ese gas. ¿Sí? Lo mismo para el hierro. Si en la muestra de hierro tenemos 6,022 por 10 a la 23 unidades fórmula, porque no son moléculas, unidades fórmula de ese compuesto, esa cantidad de sustancia que tiene 6,022 por 10 a la 23 unidades fórmula, esa cantidad es un mol de esa sustancia. ¿Sí? Ahora, si lo quieren ver con agua, tenemos una cantidad de agua líquida y ponemos a contar. Ta, 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 ta. Si en esa cantidad de agua, si esa cantidad de sustancia de agua hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua, entonces esa cantidad de agua va a ser un mol de agua. ¿Así está bien? Bien. Ahora, acá es algo simple, ¿sí? Vamos a simplemente leerlo. Sabemos que en un mol de elementos, elementos ya sabemos que es átomos, moléculas, etcétera, hay 6,022 por 10 a la 23 elementos. Ahora, en 12 gramos de carbono 12, sabemos que ahí, en 12 gramos de carbono 12, hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono 12, donde cada uno tiene 12 UMAS de masa. Ahí es, tenemos 6,022 por 10 a la 23 átomos, donde cada uno tiene 12 UMAS de masa, ¿sí? Y además, esa sustancia que tiene 6,022 por 10 a la 23 tiene 12 gramos. Hacemos la igualdad. Y ya tenemos una igualdad entre UMAS y masa. Mira, UMAS y masa, porque la masa es la misma, solo falta una equivalencia. Entonces hallamos que una unidad de masa atómica es 1 sobre 6,022 por 10 a la 23 gramos. Ya lo hemos logrado, lo hicimos. Tenemos una equivalencia entre la unidad de masa atómica con gramos, con ya algo que podemos ver en el laboratorio. ¿Sí, chicos? Vuelven a ingresar que ya se va a cortar, ¿sí? A ver. Mil gracias, Roberto. Pero bueno, esto ya es algo que ya lo he explicado, ¿no? Pero para que más o menos lo entiendan. Ahora, ¿cuántas eh, unidades de átomos de carbono 12 hacen 12 gramos de carbono 12? Ya sabemos, 6,022 por 10 a la 23, ¿no? Eso se conoce como el número de Avogadro. Avo- Luis María Avogadro, no me acuerdo cómo se llama, pero Avogadro es el que determina experimentalmente esto. ¿Sí? ¿Por qué 12 gramos? Porque en 12 gramos ya sabemos que hay una cantidad entera de átomos de carbono 12, donde cada uno tiene 12 UMAS. Entonces, una cantidad entera por 12 UMAS, que sea igual a 12 gramos, 12 con 12 se van, y nos queda directamente una cantidad entera. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó? Allá. Ahora, esa cantidad o cualquier cantidad de cualquier sustancia que tenga esta cantidad de átomos, de moléculas, de unidades fórmula, se considera un mol, ¿sí? Si es que una cantidad de agua, perdón, tiene esta cantidad de moléculas de agua, tenemos un mol de agua. Si es que cierta cantidad en gramos de óxido férrico tiene esta cantidad de unidades fórmulas de óxido férrico, tenemos un mol de óxido férrico. Si es que cierto volumen de cloro tiene esta cantidad de cloro 2, de cloro molecular se llama, entonces tenemos un mol de cloro molecular, ¿sí?
Entonces, solo depende de cuántas unidades, átomos, moléculas o unidades fórmulas se tiene para determinar, se tiene de cierto compuesto, para determinar si es un mol de ese compuesto, o será medio mol, o será un cuarto de mol, o será 2 moles, y así, ¿no? Bien. Pero ahora en lo que estamos, voy a tomar asistencia. Si llegan tarde para prender su cámara, pues ya, chao. Eso es todo lo que puedo hacer. Y ya, nada más. Chao. Esto de acá vamos a compartir. Ok, nitro. Ahora un toque, por favor. No me gusta cómo se pone esto. Química 2 y ya. Bueno, y esto se cierra. Ok. Bien, de nuevo, ¿no? Ahora, estableciendo esta igualdad de acá, si en 12 gramos de carbono 12 hay 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono 12, donde cada uno son 12 UMAS, multiplicamos 12 por 6,022 y debe salir 12 gramos. Tenemos una equivalencia entre gramos y UMAS. ¿Sí? Ahí está. Ah, y acá dice, con esto, si tenemos la masa en UMAS de una muestra de cualquier elemento, ¿sí? Podemos determinar cuántos gramos tiene un mol de ese elemento. Por ejemplo, de nuevo, a ver. Si tenemos la masa en UMAS de una muestra de cualquier elemento, podemos determinar cuántos gramos tiene un mol de ese elemento. Un ejemplo para que más o menos lo entiendan. La masa atómica del hidrógeno, ya sabemos cómo se ha determinado, como un porcentaje respecto a la masa del carbono 12, o sea, respecto a 12 UMAS. Sabemos que la masa atómica del hidrógeno es 1,008 UMAS. En un mol de átomos de hidrógeno, sabemos que hay 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Cómo sabemos eso? Porque un mol es eso. Es la cantidad de sustancia que tiene esta cantidad de átomos. Entonces, multiplicando esta cantidad de átomos por la masa en UMAS de cada átomo, nos tiene que dar la masa en UMAS de un mol de átomos. Por ejemplo, es esto de acá. Si esta masa en UMAS la pasamos a gramos con la equivalencia que hemos visto arriba, ¿sí? Nos va a dar esto de acá. Esto de acá. Y miren, este número de acá es lo mismo que el de acá. Simplificamos y acá. Entonces, entonces, como esta masa de acá es la masa de un mol de hidrógeno en UMAS, esta de acá vendría a ser la masa de un mol de hidrógeno, pero en gramos. Esta cantidad de masa que tiene la masa que tiene un mol se llama masa molar. ¿Sí? Por eso. Masa molar. ¿Por qué masa molar? Porque es la masa en gramos de un mol. ¿De un mol de qué? De cualquier sustancia. ¿Sí? Masa en gramos de un mol. ¿De qué? De cualquier sustancia. Sustancia, ya sea, a ver un toque. No entendí. No entendí el chiste. De cualquier sustancia, ya sea, por ejemplo, si estamos hablando de un mol de hidrógeno, ojo, porque también, a ver, hay hidrógeno molecular, hidrógeno atómico, ¿sí? El hidrógeno atómico se refiere al átomo, ¿no? El hidrógeno molecular se refiere a la molécula de hidrógeno, que es H2. Lo mismo, oxígeno atómico se refiere al átomo de oxígeno. Fíjense. Oxígeno, oxígeno molecular se refiere a la molécula de oxígeno 2. La molécula de oxígeno, o sea, la molécula O2. ¿Sí?
A ver, voy a borrar esto de acá. No, voy a borrar esto. Ok. Esto nos da un resultado que acá tienen que resaltar, ¿sí? La masa de un mol de cualquier elemento es numéricamente igual. Es numéricamente igual, debería decir acá, a la masa atómica de dicho elemento. Por ejemplo, tomamos acá la masa atómica del helio en UMAS. Entonces, la masa molar, acá creo que he puesto el símbolo, acá, una M en cursiva, ¿sí? Pero con el símbolo de la molécula o del átomo abajito, ¿sí? Por ejemplo, acá voy a, miren, yo lo pongo así, masa del helio, ¿sí? La masa, eso se refiere a la masa molar del helio, la masa en gramos de un mol de helio. Sabemos por esto de acá, la masa de un mol de cualquier elemento es numéricamente igual a la masa atómica de dicho elemento. O sea, la masa molar de del helio es también, cogemos el 4, la masa atómica, el 4, y le ponemos gramos por mol, ¿sí? Luego el cloro. Sabemos que la masa en UMAS del cloro, la masa atómica del cloro es 35,5 UMAS. La masa molar del cloro, ojo, mira, acá no es cloro 2, es simplemente cloro, del átomo del cloro. La masa molar del cloro es 35,5 gramos por mol. Al decir numéricamente, se refiere que los numeritos son los mismos. Lo único que cambia son las unidades. De UMAS a gramos por mol, de UMAS a gramos por mol. ¿Sí? Ahora, eso es masas atómicas y masas molar atómica. ¿Sí? Al decir masa molar atómica se refiere a la masa molar de los átomos. O sea, cuántos gramos eh, tiene la masa de un mol de cierto elemento, pero siendo átomo. ¿Sí? Porque también hay otro que se llama, más acá, voy a borrar todo esto acá, que se llama masa molar molecular. Es la masa de un mol de moléculas. ¿Sí? Y profesor, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hallamos eso? Hacemos lo mismo. Determinamos la masa en UMAS de esa molécula y luego lo pasamos a gramos por mol. Pero profesor, ¿cómo hallamos la masa en UMAS de una molécula? Chicos, tienen que pensar mucho, tienen que pensar y analizar mucho. No es solo, allá hago, resuelvo y ya. No. Por ejemplo, tenemos, supongamos una molécula ficticia. Acá tenemos calcio, acá tenemos cobalto, ojo, es ficticio, no existe, ¿eh? Y acá tenemos cobre, ¿sí? Calcio, cobalto, cobre. ¿Cuánto sería la masa atómica de esta molécula de acá? El calcio tiene 40 UMAS. Acá hay 40 UMAS. El cobalto tiene 56 y el cobre tiene 63,5. Simplemente sumamos. Sumamos y nos sale la masa molecular. Al decir masa molecular, al decir masa atómica nos referimos a la masa en UMAS. Al decir masa molecular, decimos o nos referimos a la masa de la molécula, pero en UMAS. Entonces, 40 y 56 son 96, más 63,5, acá 9 y acá 15. 159,5 UMAS. Eso vendría a ser la masa molecular del calcio, cobre, cobalto, ¿no? Masa, acá masa en UMAS, al decir solo la M, masa en UMAS, pero de esta molécula de acá. Sería 159,5 UMAS, ¿sí? Pero, ¿y la masa molar
molecular, ojo, esto es masa molecular, esto es masa molar molecular del calcio, cobre, cobalto, ¿cómo se hallaría? Pongo el mismo número y le ponemos gramos por mol, ¿sí? De esa manera se halla la masa molar molecular. ¿Ok, chicos? Ya estamos acabando. Como les dije, esta separata va a durar para esta semana y la otra, ¿sí? La única tarea que tienen en esta ocasión es leer desde esta línea roja hacia arriba. Para acá, voy a borrar. Todo esto tienen que leer y entender. Y tienen la responsabilidad, porque ya es su responsabilidad, de decirme, profesor, no entiendo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de acá? Tenemos el objetivo de que la siguiente clase, este, empezar con los ejercicios. Un repaso de 10 minutos y empezamos con los ejercicios y ahí queda. ¿Sí, chicos? A ver.